¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Espero que te encuentres muy bien en casa. Es una oportunidad que me da la vida de poder compartirte un tema interesante que va a edificar tu vida. Y lo voy a hacer en compañía de Eva Suárez. El tema titulado para este día es la fe y la manera de vivir en el reino. Y antes que todo, es importante, pues, orar, Eva. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tome el control de nuestras vidas en medio de esta situación. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú nos das la oportunidad de vivir un día más. Gracias, Señor, porque yo creo que cada persona que está en su casa, Dios, tú le vas a dar una palabra edificante, una palabra específica, Señor. Gracias porque yo creo que vas a aumentar nuestra fe en medio de esta situación. Y creemos, Señor, que tú tienes el control, Dios, de nuestras vidas, porque tú, Señor, nos amas con amor eterno. Gracias, Dios, porque yo creo aún que cada persona enferma, Dios, que se encuentra, tú vas a traer sanidad, Dios, y tú vas a traer la provisión económica, Señor, sobre toda la nación, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos vas a bendecir, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén y amén. Y bueno, ¿tú te has preguntado qué es la fe? ¿Cómo tú vives en fe cada día? Aún en este momento, ¿cómo es que tú estás viviendo en fe? ¿Cómo es que en cada momento de tu transcurso, caminar en Cristo, cómo has tú activado la fe en tu vida, en tu casa, en tu familia? ¿De qué manera tú te das cuenta cuando tú dices, ya no puedo más y necesito que Dios me ayude? Necesito que Dios me dé una palabra porque ya en mis fuerzas ya no puedo. Y Dios quiere hablar a tu corazón y enseñarnos el día de hoy y decirnos que sin fe es imposible agradarle, que es tiempo de activar nuestra fe, es tiempo de movernos en fe, es tiempo de creer a su palabra y es tiempo de que busquemos su rostro. Y la fe dice que su significado es depender totalmente de Dios. Cuando dependemos totalmente de Dios, nuestra vida ya no está enfrascada en tu vida cotidiana, en lo que tú haces cada día, en lo que tú tienes a base de tus fuerzas, sino cuando tú activas la fe y mueves la fe espiritual, tu vida se mueve a otro ambiente y otro nivel. Cuando tú reconoces a Jesús, empiezas tú a vivir en la fe espiritual. Empezamos nosotros a reconocer su poderío, su grandeza. Empezamos a reconocer como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y cuando nosotros activamos la fe, nosotros podemos creer en lo imposible. Por eso nos dice, nada es imposible para Dios. Yo no sé qué cosa es lo que tú en este momento requieras o necesites. Dios te dice, no hay nada imposible para Él. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de leer su palabra, es tiempo de estar en comunión con Él y de invitar a nuestra familia también juntos a buscar a Dios. Y dice aquí, en nuestra clase dice, ¿qué es la fe? La fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en 1, obediencia, 2, acción, en respuesta a 3, escuchar la palabra, es decir, la voz de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto está escrito, tiene su base en Hebreos 11, capítulo 1. Y si leemos todo Hebreos 11, nos podemos dar cuenta de cómo era la fe de cada uno de los personajes que ahí nos menciona. Cómo era que se activaba, cómo era que ellos accionaban, cómo era que obtenían respuestas en el momento que ellos escuchaban la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando tú lees este libro, tú entiendes y empiezas a moverte en fe, en creer lo que aquí dice y decir, lo creo, lo hago mío. Y sabemos que Dios nos escucha.
Sabemos que es tiempo en el que nosotros necesitamos de Dios, poner nuestra confianza totalmente en Dios y decirle: Dios, me agarro de ti, Dios, yo te hago parte de mi vida, parte de mi familia, porque te necesito, necesitamos de Dios en este tiempo. Y aquí habla de dos clases de conocimiento. Uno de ellos viene siendo conocimiento de los sentidos. Esto tiene su base en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 4 al 7. Dice: todo conocimiento que el hombre natural recibe es a través de los 5 sentidos. 1, la vista. 2, el oído. 3, el gusto. 4, el olfato. Y 1, el tacto. Por lo tanto, este conocimiento es limitado y se describe como sabiduría para los hombres. Y en la Biblia dice en 2 Corintios 2 del 4 al 5: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del poder y de espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios, no en lo que tú pienses, lo que tú veas. No te limites, Dios tiene más para darte, Dios tiene más para enseñarnos. Dios te quiere decir: muévete a otro nivel, empieza a vivir por fe y no por vista. Era importante que conectaras, que te dieras cuenta que los sentidos es importante para poder involucrarte, para poder identificar cómo puedes aumentar tu fe. Pero para ello es importante recibir de parte de Dios la revelación y de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, recibir la revelación. Por lo tanto, el segundo es el conocimiento de la revelación. Este conocimiento no está basado en los 5 sentidos ni en el razonamiento, sino sobre el recurso de la alternativa, es decir, la verdad de la palabra de Dios. Este se recibe a través del espíritu del hombre y es descrito como sabiduría de Dios. Es decir, vivimos por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Y la base de la fe dice: la fe en Dios descansa en 3 realidades importantes. Una viene siendo la naturaleza de Dios. En Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. La segunda viene siendo la obra redentora del Hijo de Dios. Pero yo te voy a compartir algo que dice en Job 42:2 y nos dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios conoce todo. Cuando Job reconoció que Dios lo puede todo, dice: no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo no sé qué estés pensando en este momento, pero Dios te dice: yo conozco todo. Job lo reconoció en ese momento y él se dio cuenta que Dios tiene el control de todo. Y yo sé que Dios tiene el control de toda esta situación. Y por eso estamos nosotros compartiéndote lo que es la fe, para entender y saber más de lo que Dios nos quiere decir en este tiempo cuando te encuentras en casa con los tuyos. Y el 3 nos dice: la palabra de Dios tiene su fundamento en Mateo 24:35. Además, otros, como es Isaías capítulo 40, versículo 8, y Jeremías capítulo 1, versículo 12. Aquí, su palabra permanece firme para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica, fuera de lo que Él jamás nos ha dicho. Directamente en nuestras circunstancias, cuando la palabra de Dios es hablada de tal manera, nos da vida y libera nuestra fe. Y dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que aquí está escrito no pasará. Todo se va a cumplir en su tiempo y en su momento. Solamente es tiempo de aumentar nuestra fe y de creer en lo que Él va a hacer. Dice: ¿cómo obra la fe? ¿Cómo creen que va a obrar la fe en nuestras vidas?
Si el principio de la fe en Romanos 3:27 dice, debe de operar en nuestras vidas continuamente sin importar cuáles son las circunstancias. ¿Sí? Dios nos da fe. Todos los días Dios te va a dar fe. ¿Sí? No es de que nada más hoy tengo fe y mañana ya no. Todos los días necesitamos tener fe. Todos los días nosotros requerimos ir a la fuente de Jesús y decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe en creer lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Y por eso aquí nos dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Sí? En otras palabras dice la fe que Él nos da como un don. Él da a nuestras vidas dones, pero una de las cosas importantes, uno de los dones es la fe. ¿Por qué la fe es tan importante en tu vida? Porque si no tuviéramos fe no creeríamos en Jesucristo, no creeríamos que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso es tan importante que tú identifiques la fe en tu vida y que todos los días tú puedes decir, yo te creo, Dios, a lo que has dicho a mi vida, yo te creo a tus principios, yo creo a tu palabra, yo creo, Señor, que todo lo que tú has hablado hacia mi vida se va a cumplir. Y declaramos promesas tuyas. Y siempre que tú estés en oración con Dios, tú dile, Señor, abre mis ojos espirituales, aumenta mi fe para ver lo que mis ojos naturales no ven, para no andar por vista, como dice tu palabra, sino por fe en cada cosa que tú requieras. Y dice que la fe viene por la palabra de Dios. Y recuerdo cuando estaba niño, a los 9 años, estaba viendo una película de Jesús. Y recuerdo no solamente ver, sino también escuchar el mensaje que Dios hablaba en ese momento. Y así es como yo en un momento de mi vida yo recibí de alguna forma como un llamado, ¿no? Como decir, o sea, yo estoy aquí, ven y sígueme. Y tuve mi primer encuentro ahí con Jesús y recuerdo haber llorado. Y esta palabra, cuando dice la fe viene por la palabra de Dios, me hace conectar con ese momento y me hace darme cuenta de la importancia que puede ser la fe para alcanzar precisamente la gloria de Dios. Y recuerdo un versículo que está en Juan 11:40, que dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y le contestó Jesús. Y recuerdo con mucho remembranza ese momento de mi vida cuando tuve la oportunidad de escuchar la palabra de Dios por primera vez de niño cuando vi esa película. Entonces te invito precisamente a escuchar esto. Uh-huh. Y dice que la obediencia es también a la palabra de Dios, ¿sí? Qué importante es tú que en este momento te empieces a compartir. Si tú no estás en algún chat dentro de la iglesia, busca en algún grupo para que te incluyas. Se está mandando muchos textos diarios. Estamos teniendo contactos a través de ahí o en la página web, puedes contactarnos, o también estamos para servirte. Y una de las partes yo creo que más importantes en este tiempo es Dios tiene acceso para ti, ¿sí? Cuando nos ponemos a pensar en el lugar ahorita en donde nos encontramos, muchas de las cosas las obtuvimos por fe, ¿sí? Mi esposo hablaba que él conoció a Jesús por fe, y yo creo que todos los creyentes, todos los cristianos realmente, para accesar a Jesús tuvimos fe en creer que Él es nuestro Salvador. Y cuando creemos que Él es nuestro Salvador, después lo reconocemos como nuestro papá, lo reconocemos como nuestro Señor, y lo hacemos cada día como nuestro amigo también. Hay muchas cosas que se han obtenido por fe y que yo creo que tú tienes muchos testimonios, y a mí me gustaría que tú hagas una lista en casa, que anotes ahí todas las cosas que Dios te ha dado por fe y todas las cosas que tú has obtenido a través de tu razonamiento, y que tú identifiques, esto es fe y esto es lo que he obtenido por mí. Y que tú puedas identificar ahí y decir, Señor, necesito que aumentes mi fe. Necesito creerte a ti. Y yo creo que este es un buen tiempo para creer en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas.
¿sí? La palabra de Dios dice que la fe es acción y lo vamos a hacer. Y la palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible, ¿sí? Ahora yo te voy a pedir que lo acciones. Si tú crees y tú tienes una necesidad, yo te voy a pedir que la escribas y que tú le digas, Señor, yo tengo esta necesidad. Y tú creas con fe que lo vas a recibir como dice, y que no dudes en tu corazón, eso dice la palabra, sino que creas que lo vas a recibir y va a ser hecho. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. A Él le interesa que tú vayas a Él y le puedas decir, papá, necesito esto en mi vida, necesito esto en mi familia, necesito esto en la economía. Señor, no hay escasez para mí porque yo creo que tú eres dueño del oro y de la plata. Entonces vamos a creerle a Dios. Yo te invito a que le creamos y yo considero que tenemos la mejor herramienta, que es esto, la palabra de Dios. Yo te voy a pedir que en casa tú la abras, la leas, la escudriñes y la hagas tuya. Y declaramos que cosas buenas vienen a nuestra vida. Dice que todo obra para bien, eso dice la Escritura, y nosotros lo creemos como cristianos y lo reconocemos a Él como nuestro Señor. Y bueno, vamos a ver cuál va a ser nuestro resultado si nosotros empezamos a actuar en fe. Muy bien. El resultado final es siempre la victoria de parte del creyente, lo cual dará gloria a Dios. Y es decir, para poder accesar a la gloria de Dios es importante caminar en fe. La fe es parte de ese requisito que se requiere. No solo eso, se requiere también tener paz, tener santidad y sobre todo tener comunión con Dios. Por lo tanto, el resultado final es alcanzar la gloria de Dios. Y tiene su base en Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Además de Génesis 21, capítulo 1 y capítulo 3. Date la oportunidad de checar tu Biblia y seguirme con estos versículos. Y dice en Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y este es un tiempo donde vamos a tener paciencia en ver qué es lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Dios tiene cuidado de sus hijos, no se te olvide. Dios siempre va a estar con nosotros y este es un buen momento para tener nosotros más fe y creer que tenemos un Dios grande, más grande que nuestro entendimiento. Y mi decisión es, hoy decido vivir por fe y confiar en Dios en todas las áreas de mi vida. Reconozco mi necesidad de depender totalmente de Dios, lo cual es poner la fe en acción. Cuando se presenten los problemas, los retos y dificultades, dependeré de su fidelidad. La respuesta de Dios será por su gracia, su poder capacitador. Me comprometo a enseñar a otros también para que dependan de la fidelidad de Dios y para que caminen con Él en fe. Tu tarea de esta lección es que enseñes a otros a tener fe, que tu fe aumente, que tu fe siga de aumento en aumento. Y este es un buen tiempo para aumentar nuestra fe. Gracias. Y vamos ahora a ver la otra lección que se llama la manera de vivir en el reino. Va muy de la mano con la fe. Y en esta lección es cómo vivir en el reino de Dios. Yo estaba estudiándola y me imaginaba, no sé, como en los cuentos de niños, hay un reino y en ese reino pues hay un rey, una reina, sus súbditos, ¿sí? Y en esta lección yo te quiero compartir es cómo vivirías tú o de qué manera tú te incluyes en el reino de Dios. ¿Cómo es que tú necesitas hacerte parte del reino de Dios? ¿Sí? Ya somos parte desde el momento en que lo reconocemos a Él, desde el momento en que a Él le decimos, Señor, te recibo en mi corazón.
¿sí? Y es importante que nosotros entendamos que Dios es real, ¿sí? Y que el reino de Dios es, dice la Biblia, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios existe, ¿sí? ¿Y cómo es que nosotros tenemos salvación? Pero ahora date la oportunidad de mirarte como un hijo de Dios y estar dentro del reino de Dios y tener acceso a todo lo que el rey tiene. Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de iniciar esta clase, cómo vivir en el reino de Dios, o es decir, traer el reino de Dios aquí a la tierra. Cómo tú puedes vivir, cómo tú puedes accesar a las maneras de ser de Jesús para poder vivir en carne propia el reino de Dios. Por eso es importante que primeramente identifiquemos, o a lo mejor en un momento de tu vida, cuando tú te convertiste a Dios, primeramente lo que pasó en tu vida fue que te cayó el 20, te hiciste consciente de algo o te diste cuenta de que algo sucedió en tu vida. Por lo tanto, al darte tu cuenta, lo primero que pasó en tu vida es que escuchaste la voz de Jesús. Además de ello, te diste la oportunidad de arrepentirte, es decir, de reconocer que seguramente muchas de tus decisiones no fueron las correctas, que no te llevaron a sumar en tu vida. Por lo tanto, después de haberte arrepentido, para llegar a ese punto se requiere creer en Jesús, creer en sus promesas, creer que Él es tu Salvador y Señor. Por lo tanto, para poder estar librados del dominio de Satanás, fue importante reconocer la autoridad de tu Señor y Salvador. Por lo tanto, el primer paso que se requiere para poder alcanzar o vivir el reino aquí en la tierra es, primeramente, reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Y para ello, quiero que tú me sigas en casa, que tú te des esa oportunidad de checar tu Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ajá. Así es, efectivamente. Como puedes ver, ese versículo habla de la importancia de que tarde que temprano el Espíritu Santo te habla de dos formas. Una, revelándote por medio de su sabiduría, y segundo, haciendo esa revelación precisamente, vaya la redundancia. Entonces, de esta forma es como tú reconoces primeramente, el primer paso es identificar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y bueno, también, si nosotros leemos también el 18, el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí nos está enseñando también que Él nos va a abrir nuestros ojos que tenemos para percibir ya las cosas espirituales y para que nosotros aprendamos a qué nos llamó Dios, cuáles son esas riquezas que Él tiene preparadas para nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la herencia que Él nos quiere dar también? Porque no logramos entenderlo, ¿sí? Pero cuando accesamos a la salvación, cuando nos hacemos hijos de Dios ya, en el momento que nos arrepentimos, formamos ya parte del reino de Dios. Y continuamos con la clase que nos dice. Por eso es importante, para poder crecer en una nueva vida con el Señor, es importante descubrir que existe, identificar que se requiere tener una relación, un encuentro con Jesús. Y así como lo dicen estos versículos que acabamos de hablar, es importante reconocer precisamente que somos llamados, los hijos de Dios, a la transformación de nuestras almas y de nuestras vidas. Además de eso, el segundo paso importante que se requiere para poder vivir el reino de Dios aquí en la tierra es, segundo, reconocer al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Por lo tanto, es importante que con humildad reconozcamos su autoridad, además de ser mi Señor y Salvador, mi Señor. Y para ello tenemos el sustento bíblico y la base que se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 13.
Dice, y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Sí? Aquí nos está enseñando, Él es el Señor, Él es el Maestro. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, yo soy tu Señor, ¿sí? Yo soy tu Salvador. Y vamos a sustentar también con otra escritura, que viene siendo 1 Corintios 8:6, y dice la Biblia, y para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí nos está enseñando también que hay un solo Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso es reconocer su señorío, reconocer lo que Él es Dios en nuestras vidas, ¿sí? Saber que dependemos de Él y que en su reino Él es nuestro Señor, ¿sí? Y vamos al otro punto que dice el ciudadano modelo. Dentro del reino de Dios, nosotros tenemos, que viene siendo el ciudadano modelo, es cuando tú eres parte de un lugar, tú entiendes que dentro de ahí hay una ciudadanía, ¿sí? Cuando tú dices, yo soy ciudadano mexicano, tu IFE viene y dice ciudadano mexicano, ¿sí? Si tú fueras de Estados Unidos, diría, yo soy ciudadano americano. Cuando aquí nos dice, somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos nosotros a algún modelo que nos dejó, y nuestro modelo se le llama Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es nuestro modelo a seguir, y nosotros nos tenemos que identificar con Él, ¿sí? Hay una parte importante cuando, como cristiano, empiezas a caminar y empiezas a decir, yo reconozco a Jesucristo, ¿sí? Y luego seguimos las pisadas de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Yo sé que hay muchos momentos en nuestra vida donde decimos, ¿y cómo le haría Jesús aquí? ¿Sí? A lo mejor te han ofendido. Suele pasar que hay gente que viene y nos ofende. Y ahí es donde diríamos, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? En medio de esta situación, de esta pandemia que está surgiendo, también está esa pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? ¿Cómo se comportaría Jesús en medio de esta necesidad, de esta enfermedad, de esta situación? Que para muchos dicen, vamos a caer en crisis, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Pero los hijos de Dios tenemos nuestra confianza, que somos ciudadanos del reino, y nuestra confianza depende de Dios, no de lo que tú puedas. Necesitamos accesar a Jesús y decirle, Señor, yo necesito que tú me enseñes a mí qué harías tú en esta situación, cómo pedirías al Padre, cómo le dirías a Jesús que te ayude en medio de esto, que cuide a tus hijos, que cuide a lo mejor a tus papás, ¿sí? Que ninguna enfermedad, ninguna plaga pueda tocar sus vidas. Y vamos a continuar en la clase. Dice, el ciudadano modelo, Jesús, aunque era rey del reino, se hizo siervo. Este es el ejemplo de lo que debe ser el verdadero ciudadano de su reino. Y dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ciudadano modelo de Jesús que nos está enseñando es a servir, a que tú sirvas en donde quiera que estés, ¿sí? Que tú seas un servidor en donde quiera que te encuentres, ¿sí? Yo creo que es un estilo de vida que todos necesitamos estar y accionar. El estilo de vida del reino es vivir para agradar a Dios, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a agradar? A través de servir a nuestro prójimo. Si tú estás en casa, que tú puedas servir ahí a los que están contigo. Si en medio de esta situación difícil tú sabes que alguien tiene necesidad, que tú puedas servir, que tú puedas darle a lo mejor una despensa o algo, ¿sí? Esa es la manera de servir. Que tú no vengas para ser servido, porque Jesús vino para servirnos. Y esa es nuestra base.
¿sí? El cómo aprender como Jesús lo hacía. Sí, definitivamente, para poder alcanzar y vivir las promesas de Dios en tu vida y aterrizar este reino de Dios, es importante identificar las maneras de ser de Jesús, y una de ellas precisamente era el servir. De ser maestro, de ser rey, llegó aquí a servir. Y como miembros del cuerpo de Cristo es importante que ministremos y que aprendamos a servir los unos a los otros. Por lo tanto, es interesante aquí algunas paradojas que nos ayudan a entender estos principios precisamente. Te voy a hablar de una paradoja importante que me quedó impactado cuando la leí, ya que me hizo entender y comprender el propósito de Dios para mi vida. Es decir, cómo alcanzar las promesas de Dios para mi vida y cómo vivirlas de forma de que Jesús sea mi principal modelo. Y te voy a compartir la primera paradoja, que dice: en la esclavitud hay libertad. Y luego dice aquí, esta es una paradoja, pareciera ser contraintuitivo, y escúchalo otra vez. En la esclavitud hay libertad. ¿Cómo es que siendo esclavo somos libres? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Este tiene su base en Romanos 6:22, y además hay algunos otros versículos, pero lo interesante de esta paradoja es entender y comprender que mientras somos esclavos del pecado, pues sin duda somos hijos del pecado. Pero Dios nos da la oportunidad de ser libres por su gracia. Entender este concepto es importante, ya que pudieras estar tú preso en una cárcel, pero más aún así eres libre porque puedes decidir si decides seguir a Dios o no. En la segunda dice: hay grandeza en el hecho de ser un sirviente. Dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque es el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Mateo 23 del 11 al 12. Por eso aquí es la importancia de servir, ¿sí? Decía ahí, ¿quién va a ser el mayor? Dice que entre los discípulos ahí decían a Jesús, ¿quién va a ser el mayor? ¿Sí? Pero Jesús les dijo eso. El que quiera ser el mayor primero tiene que ser el servidor de todos. El tercer punto nos habla: en la humildad hay exaltación. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el cuarto punto dice: en la sumisión hay autoridad. ¿Sí? Y aquí nos habla acerca del centurión romano, ¿sí? Ustedes pueden leer ahí la historia, donde habla de un líder militar sobre más de 100 soldados que vino a Jesús y entendió este principio, ¿sí? Entonces, es una de las principales paradojas que podemos entender acerca de lo que es el reino de Dios, ¿sí? Hay también dentro del reino de Dios el estilo de vida del reino de Dios es una actitud de sumisión y obediencia. Tenemos que aprender lo que es primero la obediencia a Dios, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos, nosotros entendemos quién es nuestro papá, ¿sí? Si ustedes tienen hijos en casa, ¿y qué pasa cuando el hijo viene y desobedece a una orden que tú le das? ¿Cómo te sientes tú como papá? Y yo a veces así me imagino que así es Dios. ¿Cómo se siente Dios cuando tú desobedeces sus principios? Cuando yo también desobedezco sus principios. Yo creo que si nos damos una idea, yo creo que nos diríamos, eso es ser un papá, cuando no obedecemos. ¿Cómo se siente Dios? ¿Sí? Efectivamente, para poder alcanzar un estilo de vida como Dios lo instituye, es importante, tal y como lo dice Eva, tener una actitud de sumisión y de obediencia a Dios. Por lo tanto, es importante que me acompañes en algunos versículos, y te invito a que vayas a tu Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1,
Por lo tanto, sí es importante que para alcanzar ese estilo de vida, ambos o todos nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Es decir, no con renuencia, no por temor o obligación, sino más bien por lo que dice la palabra de Dios. Una de sus promesas habla y dice: por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y dice que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Otro de los puntos es: porque al hacer tal cosa encontramos satisfacción. Por lo tanto, te invito que tomes tu Biblia y me acompañes en el versículo de Salmos 40, versículo 8. La obediencia a Dios es crucial para alcanzar la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y en el último punto dice: por amor, en Juan 14:15 y en Juan 5:3. ¿Sí? Otro de los puntos también dice los frutos del reino. ¿Cuáles son los frutos del reino? A lo mejor te preguntarás: ¿cuáles son los frutos del reino? Y aquí nos menciona que así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos, que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, en Primera de Tesalonicenses 2:11. Ahí puedes leerlo y meditarlo con más tiempo. Y también puedes leer Segunda de Tesalonicenses 1:5, ¿sí? También date la oportunidad de leer Mateo 21:43. Dice: Jesús dijo que el reino pertenecía a los que produjeran sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Sí? Y por último, dice: puesto que fuimos creados por Dios, también fuimos hechos por su reino y su estilo de vida. El fruto del reino es simplemente el resultado natural del milagro, del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino de Dios es vivir como el pueblo que somos actualmente. Somos un reino de Dios y necesitamos creérnosla, ¿sí? Yo les voy a compartir por último. Yo tenía un versículo aquí y me gusta, yo creo que todos lo saben, y ella habla acerca del reino. Y yo te voy a pedir que cuando estés en casa tú lo medites. Todo el mundo se lo sabe. Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Yo te voy a pedir que eso tú lo medites y que tú ores y digas: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Vamos a leer por último mi decisión. Entiendo este día que por lo que Jesús hizo en mí, que para ser ciudadano del reino, debo poner mi vida al servicio de mis hermanos, exactamente como lo hizo Jesús. Tomo la decisión de ser un servidor, dispuesto y feliz, sujeto a la obediencia a Cristo y a mis autoridades. Amén. Y la pregunta es: ¿cómo fortaleces tu fe? ¿Cómo alcanzar un estilo de vida que valga la pena vivir en Dios? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te satisface? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus dones? O quizás, ¿cómo estás en este momento? ¿Qué es lo mejor para el negocio o para tu familia en este momento? ¿Qué te va a dar una mejor posición social? ¿O qué profesión te va a dar más económicamente?
Y también yo te diría, ¿cómo vas a vivir en este tiempo? ¿Sin fe o con fe? ¿Cómo quieres tú demostrar que eres cristiano? Y es tiempo de compartirle a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida y lo que Jesús es en ti. Yo te lo voy a dejar de tarea para que tú lo medites. Y contestes. Así es. Gracias por escucharnos, por compartir este tiempo de enseñanza. Es para mí un placer poder conocerte. Mi nombre es Francisco Javier, como lo dijo Eva, y estoy para servirte. Existe una página en la cual tú puedes accesar en internet, y te invito a que te des esa oportunidad de poder acompañarnos ahí. Y pues, Eva. La página de internet es Secesión. Búscanos y vete al link donde dice Instituto Bíblico. Ahí está la clase, ahí están las preguntas. Si tienes alguna duda, puedes también, ahí están los teléfonos, puedes contactarnos, puedes escribirnos, y también ahí vamos a recibir las respuestas a las preguntas que ahí te vamos a dejar para que puedas, por favor, accesar y hacer tu tarea. Muchas gracias, gracias. Es una bendición, y yo creo que este tiempo es tiempo de buscar el rostro de Dios. Los bendigo. Bendiciones.